La palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que busquen en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, pero son los Hechos de la Iglesia, de los primeros años de la Iglesia. Y vamos a leer en el capítulo 8, versículos 26 al 40. Dice así la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de Etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era: como oveja fue a la muerte llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Amén. Buenos días, hermanos, gusto saludarlos. Feliz año, deseamos que el Señor nos acompañe un año más. Le damos gracias por el año que pasó. Bueno, leí una porción del libro de Hechos. En el libro de Hechos es fascinante porque es la historia de la iglesia, el único libro histórico de la iglesia que nos narra las cosas que pasaron, que sucedieron después de la muerte de Cristo. Es fascinante, personaje fascinante, viaje fascinante, principalmente conocemos los grandes viajes del apóstol Pablo. Tanta información hay que podemos trazar con mucha precisión por dónde estuvo. Pero también encontramos otros personajes fascinantes, aquí encontramos dos, como Felipe. Felipe era uno de los diáconos, tremendo, junto con Esteban, otro tremendo predicador. Y también encontramos grandes viajes asociados a su ministerio misionero. Vemos que este hombre venía de muy lejos para llegar a Jerusalén. Se nos dice que este hombre venía de Etiopía, aunque esa famosa ciudad o pueblo es muy diferente a la que conocemos hoy día. En la antigüedad era muy diferente de donde está ubicada. Esta región correspondía a una parte de Egipto y se extendía de la parte alto del Nilo hasta la ciudad de Asuán, la ciudad hoy día que conocemos como Asuán. Esa ciudad es muy conocida porque hay una tremenda represa que es entre el año 1960 y 1970, una tremenda represa. Y resulta notorio que aquel etíope había viajado aproximadamente 1.600 kilómetros. Recordemos, no existían los autos. 1.600 kilómetros para llegar a Jerusalén a adorar.
Y aquí lo vemos de regreso ya a su casa, de regreso. Había terminado el peregrinaje, y había dejado Jerusalén atrás y volvía. Pero al parecer todavía existían muchas dudas en él. Uno se pregunta, ¿qué buscaba este hombre? ¿Qué dudas encontramos en él? ¿Qué necesidad tenían? Bueno, vamos a recorrer juntos un poquito el libro para ver el trayecto que lo hizo con Felipe y qué buscaba este hombre. El relato nos cuenta, un hombre extranjero leía las Escrituras, específicamente una porción del libro de Isaías 53, y más específicamente el versículo 7 y 8, que nos habla del Mesías. La verdad que todo el capítulo habla del Mesías. Y este capítulo causaba gran confusión, incluso entre los conocedores de la Escritura. Algunos decían que correspondía a Israel, otros que correspondía al propio profeta. Pero muchos anunciaban que ese pasaje hablaba del Mesías y los sufrimientos que iba a padecer. La lectura también nos señala que Felipe oyó que estaba leyendo. Oyó. Eso se daba mucho en ese tiempo, se leía en voz alta. Y esa costumbre cesó alrededor del año 4 después de Cristo. Así que era normal que él podía escuchar lo que estaba leyendo este hombre. Este hombre conocía las Escrituras, estoy hablando del etíope. Es más, podemos decir que tenía algunos escritos para uso personal. ¡Qué privilegio! En esa época. Y más si era extranjero. Había venido a adorar a Jerusalén. Lo que nos habla también y nos indica que profesaba la religión judía. Era un hombre culto, importante, un alto funcionario de Etiopía, al parecer encargado de las finanzas de todo el reino. Pero resalta una característica mucho más importante que todas esas que di, que no hacen olvidar la importancia de este hombre o el puesto que tenía, y es su humildad. Él, aunque conocía las Escrituras, se declara ignorante de ellas. Cuando Felipe lo escucha leer, a Isaías le pregunta, ¿pero entiendes lo que lee? Y él responde con otra pregunta, ¿y cómo podré? Si alguno no me enseñara, dice. Hermosa expresión de humildad, de sinceridad, docilidad, para ser guiado por otros. Él no tuvo miedo de pasar por ese ignorante. No entiendo. Y acepto que soy ignorante. No puedo entender lo que leo. Entendió su necesidad. Que alguien más le explicara de quién habla el profeta. Y llamó a Felipe a sentarse al lado del carro para que le explicara las Escrituras. ¿De quién hablaba el profeta? ¿De sí mismo? Porque él lo expresa. ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y nos habla que él rogó a Felipe que subiera al carro. El verbo rogar aquí tiene una connotación bien especial y nos habla de alguien que ha llamado al lado de uno para dar auxilio. Necesito tu ayuda, ven, sube. Y no solo eso, sino de alguien que es llamado para alentar, para animar, para confortar, para consolar, incluso más, para amonestar. Esto nos habla de la humildad de este hombre frente a Felipe. No conocía a Felipe, pero sí necesito que alguien me explique. Nos habla de la necesidad de conocer las Escrituras. No para llenar su mente. Él quería llenar su corazón. Volvía de Jerusalén vacío. No había encontrado nada. Él supo reconocer en las Escrituras que el profeta hablaba de una persona, pero no supo reconocer de quién hablaba. Como bien lo dice el versículo 34, no sé de quién habla, quién me está hablando. Y vuelvo a decir, esta porción era complicada, y lo vuelvo a reiterar. Incluso conocedores de la Escritura no se ponían de acuerdo de quién hablaba el profeta. O más bien no podían ver con claridad de quién hablaba el profeta. Es muy necesaria la lectura bíblica, pero diariamente, pero también es muy necesario preguntarse, ¿entiendo lo que leo? ¿Estoy comprendiendo lo que leo? Y es necesario reconocer cuando uno necesita a alguien que lo ayude, alguien que sabe más. Y no es vergüenza decirlo. Alguien necesita explicarnos. A veces no nos damos cuenta incluso de lo ignorante que somos de la Escritura hasta que alguien nos explica la porción.
Y ahí dice, yo creía que era otra cosa. Es necesario tener gente que te explique. Yo tuve a lo largo de muchos años gente que me explica y todavía los tengo. La Biblia es el libro más publicado, todos sabemos, pero sin duda es el más incomprendido. Muchos hablan de él sin comprender lo que dice. Le atribuyen cosas que no dice y además agregan cosas que nunca se han escrito. Se le da diversas interpretaciones que carecen de veracidad. Y es por la ignorancia que se tiene de él. Todos opinan de lo que dice o no dice. Pero a decir verdad, muy pocos saben lo que dice. Porque pocos la han leído y han comprendido. Pocos saben distinguir lo que dice. Y hablan con una propiedad de la Biblia. Perdónenme, y la basurean algunas veces. Este hombre era preparado, no era cualquier persona. Era un hombre preparado. Tenía un alto cargo en la corte. Etiopía la gobernaba siempre una reina, porque los reyes no se podían dejar de ver porque ellos decían que era el rey Sol. Entonces, Candace, que era la madre, era la que reinaba el reino. Y este hombre tenía un alto cargo. Era lector de las Escrituras. Vino a adorar a Jerusalén, desde tierras muy lejanas, pero ignorante de las verdades básicas y fundamentos espirituales de la Biblia. Y así lo declara, esto es lo más bonito, sin vergüenza alguna. Él admitió que necesitaba a alguien que le explicara. La verdad que es muy difícil avanzar en la lectura, incluso en el conocimiento de la Escritura, cuando uno se siente sabio en todo. Cuando uno cree que lo sabe todo, hasta ahí nomás llega. Pero este hombre no tuvo vergüenza. Pidió que le explicaran. En lo personal, yo creo que perdí muchos años en esto, pensando que yo lo sabía todo. Y me largué por ahí a leer un libro sin saber lo que decía. Y como siempre uno lee el libro más difícil, uno de los más difíciles, el Apocalipsis. ¿No es cierto? Grueso horror. Bueno, ahí entendí que lo ignorante que era, lo soberbio que fui. Y por el contrario, él no perdió el tiempo, reconoce el tiro. Y le pide a Felipe, explícame. No solo se muestra ignorante, sino que va más allá, se muestra deseoso de aprender. Y además deseoso de ser enseñado por alguien más. Es increíble. Si la gente fuera así. Él quería conocer la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. La lectura nos habla de otro hombre gigante, Felipe. Un obediente hombre de Dios, porque uno relata que dice primero lo mandó un ángel y después le dice el Espíritu, acércate a ese carro. Un obediente hombre de Dios. Y él le explica de quién estaba hablando el profeta. Estaba hablando del Mesías, de Cristo, que es la misma palabra, de Jesús, del Salvador. Y si comenzó de esta lectura, Isaías 53, como lo dice también la lectura, Felipe sin lugar a dudas le habló de los sufrimientos del Mesías, de todos sus padecimientos, cómo fue llevado como oveja al matadero, de la mucha paciencia que tuvo. Paciencia, uno habla de paciencia, tengo mucha paciencia. Comparado con Cristo es imposible. Lo azotaban, lo golpeaban, los insultaban y callaban. Eso se llama paciencia. Él le habló que el Mesías sería acusado injustamente, juzgado injustamente, muerto injustamente, que llevaría mis pecados, mis dolores, sería molido por muchas rebeliones. Eso hizo Isaías, entre tantas otras cosas. Cuando uno lee y comprende Isaías, dice, no puedo dejar de admirarme lo que Cristo hizo por mí. Y en ese tiempo ya no era una profecía, era realidad. Y él tiene que haber escuchado los comentarios que pasó en Jerusalén, en esa Pascua. Ya se había cumplido gran parte de lo que dice Isaías. Es curioso que a Isaías se le llame el Evangelio del Antiguo Testamento, porque nos da una claridad de Cristo asombrosa. Del tiempo cuando estuvo Felipe con el etíope, no sabemos cuánto tiempo fue. Pero al parecer, leyendo el versículo 35 y 36, no fue poco tiempo. La frase yendo por el camino puede significar horas de estudio o de explicación de parte de Felipe.
de quién hablaba el profeta. Una buena pregunta para nosotros, aunque no sea el tema de hoy. Pero yo no dejar de decírmela a mí mismo, de preguntarme a mí mismo. ¿Estamos tan dispuestos como Felipe para entregar el mensaje a otros? O más bien en forma más directa aún, ¿qué tan dispuestos estamos para obedecer al Señor? Creo que cuando existe la necesidad que tuvo este hombre de escuchar la verdad, el Señor siempre encontrará a alguien dispuesto. Téngalo por seguro, si usted no quiere ir, el Señor enviará a otro. Pero yo preferiría ir, porque no quisiera darle explicación al Señor por qué no fui. Si realmente amamos a Cristo, no tendremos problema en ir. Si nuestro corazón arde por Cristo, también arderá por su obra. Y especialmente por la gente que se pierde en nuestras propias casas. Aunque sea nuestro foco, no el foco principal, Felipe, es bueno ver un poco la persona de él. Ese fue un breve paréntesis. Volvamos a los hechos narrados de la lectura. Así como el Espíritu Santo guió a Felipe hasta el etíope, también guió a este hombre hasta los pies de Cristo. Él entendió de qué hablaba el profeta Isaías. Esto se puede ver claramente en las afirmaciones, en las preguntas, en el diálogo que sostuvo posteriormente con él. Versículos 36 y 37 de nuestra lectura nos dice lo siguiente: yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que se da en este diálogo es lo que han manifestado ellos. Nuestros hermanos hoy día que se bautizan. Eso es. Primero está el creer, luego está este acto para testificar de Cristo. Recordemos que este hombre era un hombre importante. Y según la tradición de esa época, lo que se usaba en esa época, iba acompañado de mucha gente. Los magos no llegaron solos. Era una gran caravana a ver al Señor. No viajaban solos, viajaban con una gran comitiva. Así que va a dar testimonio delante de mucha gente, como ellos dieron testimonio delante de nosotros. Aquí se da la conversión y el bautismo en un lapso muy, muy pequeño. Pero la primera condición para bautizarse, y más bien la única, es el creer. Sí creo que Cristo es el Salvador. Es entender que no hay otro que pueda entregarme la salvación, la eternidad. Es el único medio que puso Dios para que los hombres lleguen a la salvación. Porque hay un solo Dios. ¿O varios? Hay un solo Dios y un solo mediador. Varios mediadores. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Después, por medio del bautismo, doy testimonio al mundo que Cristo es el Señor de mi vida. La pregunta que él hace: ¿qué impide que yo sea bautizado? Nos hace entender claramente que él comprendió bien la verdad del Evangelio. Él la entendió bien. A pesar que podamos considerar que era poco tiempo, ese tiempo fue suficiente para que manifestara una fe verdadera. Las Escrituras nos dicen, ¿qué nos dicen? Que la fe viene ¿por qué? El oír la palabra. Y él la oyó bien, la escuchó bien. Estuvo dispuesto a escuchar, no se cerró: no, Felipe, no venga. No, explícame, dime. Su mente fue iluminada y su corazón liberado al comprender la verdad del Evangelio. No solamente recibió una amplia explicación de las Escrituras por parte de Felipe, sino que pudo comprender y luego aceptar la verdad. El elemento central de la lectura es este. Y el elemento central de Lucas es este. El autor de los Hechos. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Su pregunta quedó completamente contestada. Con una sola respuesta. Una simple respuesta: si crees de tu corazón, bien puedes. Esa es la única condición para llegar a bautizarse. Y por cierto, para la salvación, primero que nada. Sí creo que Cristo es el Salvador. Por eso no bautizamos bebés o niños, porque no pueden comprender quién es Cristo.
Tampoco la Biblia lo señala. No es que yo haya dicho que no se bauticen niños o el pastor, no. La Biblia no lo señala, porque hay que tener comprensión de lo que estamos diciendo, de lo que el Señor está buscando que tú entiendas. Felipe no buscaba ninguna condición humana de raza, puesto en la sociedad, color de piel, condición física, nacionalidad u otra consideración externa. A ver, ¿de dónde eres? ¿Cómo eres? ¿Qué color de piel tienes? Él buscaba en el eunuco la fe, la fe. La fe por Jesucristo, como su Salvador y Señor. Lo que la ley impedía, porque él no podía entrar a la congregación judía por ser eunuco, lo prohibía la ley. El Señor lo permitió. Cristo lo hizo posible. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. No se trata de un mero sentimiento intelectual, sino que una genuina aceptación con todo el ser interior. Cuando hay esa aceptación de Cristo, quedamos inmediatamente justificados. No necesitamos más para llegar a la salvación. Suficiente. Luego, cuando se entiende, se comprende bien, es imposible, pero imposible, que uno no dé testimonio del Señor, como lo dieron ellos hoy. La confesión no es una condición de la salvación, sino que es el resultado de lo que ya ha sucedido. Si hemos confiado en Cristo, de seguro dará público testimonio, tarde o temprano. Pero que sea más temprano que tarde. Muchas veces nos tardamos mucho. Cuando alguien realmente cree en algo, quiere compartirlo con otros. Cuando una persona realmente nace de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo, es algo demasiado bueno para callar o para mantenerlo en secreto, y lo llevará a confesar a Cristo públicamente. No se trata de guardar bajo 7 llaves la fecha de tu nacimiento o bautismo, sino de confesar a Cristo diariamente con nuestro hablar y hacer. No dudaría jamás de alguien que nos acuerde su fecha de conversión, pero sí tendría muchas dudas de alguien que jamás abra su boca y su vida para decir que Cristo es Señor y Salvador personal. Y este hombre no dudó. Inmediatamente, cuando comprendió las palabras de Felipe, pasó directamente a la acción. De repente nos tardamos mucho, pero cuando yo veo a la suegra de Pedro, sanarse y lo serví. Cuando veo el testimonio de Pablo, inmediatamente. Aquí hay agua. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Al parecer él conocía el bautismo también. Y Felipe tiene que haberle hablado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él mandó a parar el carro y bajó al agua junto con Felipe. Los dos bajaron al agua, los dos subieron del agua. Lo que nos habla del bautismo por inmersión. Su necesidad fue suplida por la predicación de este gran evangelista llamado Felipe, que luego contestó su pregunta: si crees, bien puedes. Pero lo más hermoso sucedió después. Después del bautismo, al salir del agua. Nos dice el término, ya a nuestra lectura en Lucas lo señala, lo siguiente: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. En la conversión, el testimonio de cualquier persona, podemos decir que hay 3 etapas: un antes de Cristo, un durante y un después de Cristo. Como bien lo han afirmado ellos, las 2 etapas muy diferentes, y el encuentro con Cristo también. Todos los momentos son importantes, pero para el creyente hay un momento especial: su encuentro con Cristo. Porque ese encuentro marca nuestra vida entera. Marca una vida que comienza, que perdura hasta la eternidad. Marca el resto de nuestra vida.
En lo personal puedo decir y creo interpretar a todos mis hermanos, incluso a todos los salvos, que cuando conoces a Cristo se caen las cadenas completamente. Ellos también lo dijeron. Se deja todo el peso que tenía en tus hombros. Cambia la forma de ver y apreciar la vida. Cambia todo el sentido de ella. Termina una larga búsqueda, aunque los hombres dicen, no, yo no ando buscando nada así. El hombre anda buscando muchas cosas, no se da cuenta que anda buscando. Pero cuando uno termina la búsqueda, cambia la percepción. Ya no eres tú el centro pasa a ser Cristo. Las Escrituras y algunos versículos en particular para hacer carne en nosotros pasan a entenderlos mejor. Van a estar latentes en nuestra mente, en nuestro corazón. Le empezamos a encontrar el verdadero sentido, muchas veces leído y a lo mejor no lo entendíamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. El mundo habla de libertad. ¡Ay, libertad! Pero cuando uno lee Gálatas, entiende Gálatas, dice, el mundo nunca va a tener libertad si no tienen a Cristo. Nunca. Muchos años atrás, cuando me encontré con el versículo del apóstol Pablo en Filipenses 1:21, estudié mucho el libro de Filipenses, aunque es chiquitito. Prediquen de ese libro cuando me muera. Ya los tengo advertido a varios. Ya, pero es un libro maravilloso porque me tocó estudiarlo y hacer unos bosquejos. Pero siempre me quedó pensando un versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debo confesar que me costó mucho digerirlo. Es más, consideraba que el apóstol estaba fuera de sí cuando decía eso. Pero cuando uno lo comprende en su real dimensión, o más bien en su real grandeza, magnitud, me di cuenta que no solamente el apóstol estaba fuera de sí, sino a lo menos éramos dos. Y creo que hay muchos aquí que están fuera de sí también, cuando uno entiende ese versículo en su real magnitud. Incluso el etíope lo entendió. Una vez bautizado ya no vio más a Felipe, pero dice el relato que a pesar que no lo vio más, siguió camino gozoso. Vino a buscar respuestas a Jerusalén, pero solo las encontró de regreso a su casa. La ciudad santa, pero no su lugar, es el Señor. Dice que cuando subieron del agua, Felipe fue arrebatado y el etíope no lo vio más. Ya este hombre no tenía que preocuparse del instrumento humano que lo llevó a la conversión. Su preocupación no debería ser Felipe, sino que Cristo, su Señor. Su vista no debería estar puesta en Felipe, sino que en Cristo. Y eso es lo que todos esperamos cuando le compartimos a otros. Esperamos que las personas no fijen la vista en nosotros, sino que vuelvan su vista a Cristo. Y no queden pegados en la persona que los llevó a lo mejor a la conversión, o que les explicó qué significan las Escrituras, porque nosotros no convertimos a nadie, el Señor hace esto. Nosotros podemos hablar nomás, pero el Señor hace el milagro. Los creyentes, la idea es no crearse pegado en el instrumento humano, como dije. Los creyentes, la iglesia, no tienen la capacidad de salvar. Solo Cristo puede hacerlo. Tampoco los creyentes le pertenecen a una institución o a un hombre. Todo le pertenece a Cristo, porque Él pagó el precio con su propia sangre por mí. No le pertenezco a nadie más. Cuando vea a alguien o una institución que predique que la salvación está en ellas, lo más aconsejable no es discutir, sino que corra bien rápido. Eso es lo más aconsejable. Este hombre sacó la vista de Felipe y la colocó en Cristo. La única manera de avanzar en el peregrinaje cristiano es poner la vista en Cristo. Como lo dicen las propias Escrituras, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el pastor, en la iglesia. ¿En quién? En Cristo. Hebreos 12:1-2. Obviamente el pasaje no es exactamente lo que dije, pero hay que poner la vista. Cristo es nuestra meta. Nos dice la Escritura que el eunuco siguió gozoso su camino. Hay un gozo que el mundo no puede entender y hacen burla de nosotros. Hacen burla de nosotros. Ese gozo proviene de la obediencia a Dios y supera cualquier otra emoción
por muy placentera que sea, el gozo que da el Señor no es comparable a nada. Este hombre no lloró la ausencia o partida de Felipe, sino que recibió gozoso la presencia de Cristo en su corazón. Había perdido al que lo guió, pero sin duda había encontrado algo infinitamente mayor, superior que Felipe. Encontró a Cristo. De ahí su gozo, su alegría. Cristo había venido a su corazón. Voy concluyendo la humildad, docilidad, franqueza que este hombre nos demuestra al considerarse ignorante de la Escritura. Se ve ampliamente recompensada por la predicación de Felipe. ¡Qué tremendo hombre! ¡Qué tremenda disposición! Él reconoció su necesidad e ignorancia, estuvo dispuesto a ser guiado en el conocimiento de las Escrituras. Su humildad lo llevó a los pies de Cristo y continuó gozoso su camino. En el mundo abundan muchos como el etíope, religiosos que tratan de adorar a Dios sin conocerlo. Él vino a adorar a Dios, pero no lo conocía. Pero si reconocen su necesidad de encontrarse personalmente con Cristo y adoptan una postura humilde como la de aquel etíope, sin duda alguna de ellos, alguna vez ellos se encontrarán y serán recompensados por la salvación. ¿Eres tú uno de esos? Pero estos hombres necesitan un Felipe que los guíe. Un Felipe que está dispuesto a acudir al llamado del Señor. La pregunta es ahora para nosotros. ¿Estoy dispuesto a ser el Felipe que nuestro Dios necesita? Termino con el centro de nuestra lectura. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dije a los eunucos, aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Padre Celestial, damos gracias por esta tremenda lectura, Señor. Damos gracias por el testimonio que quedó de Felipe, que quedó del etíope, Señor, que ni siquiera conocemos su nombre, pero sí conocemos su fe, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que dieron su tremendo testimonio, Señor, y cómo nos marca todo, y cómo realmente, Señor, el encuentro contigo cambia nuestra vida, Señor. Señor, te rogamos que sigamos en este camino, entendiendo qué significan las cosas tuyas, Señor, creciendo en el camino, puesto los ojos en ti, Señor, y también creciendo en la predicación, Señor. Muchas veces decimos que somos instrumento tuyo. Hacemos un instrumento adecuado para ti, Señor, para tu obra, Señor. Que mi boca no calle, que mi corazón no deje arder por ti, Señor. Que mi corazón no deje arder por tu obra. Que mi corazón no deje arder por las personas que a diario veo que se pierden, Señor. Ayúdanos a entender lo que significa, mucho más de lo que yo hablé, Señor. Esta lectura maravillosa que queda aquí como testimonio, Señor. Gracias te damos. Y también ayúdanos a acompañar a los hermanos que van a bautizarse, Señor. Y que tengamos un bonito día, Señor. Un alegre día de testimonio para ti, Señor. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Amén.